Hermanos, como le decía, la predicación del día de hoy va a ser muy exhortativa. Estamos continuando la serie de predicaciones de la doctrina del pecado. Estamos en los castigos particulares de la mujer, en la parte 6. Hoy día es la predicación número 23. Y hermanos, como solemos hacer, siempre nos remontamos a lo que sucedió en el Edén, en el paraíso, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y los puso en el jardín del Edén para que lo labraran y lo guardaran. Labraran y guardasen implica también guardar la santidad de ese lugar que el Señor había puesto al hombre. Sin embargo, ellos cayeron. Dice la palabra en Génesis 2, versículo 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieras, el día que de ese fruto prohibido comiera Adán, toda la humanidad moriría espiritualmente. Gracias a Dios en su misericordia y por medio de la obra del precioso Señor y Salvador Jesucristo, la simiente de la mujer, tenemos esperanza, hermanos. Pero eso sucedió. El hombre en desobediencia, queriendo hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, tomó del fruto prohibido, siendo un sacrílego, robando también, desobediente, un gran pecado. Y con él caímos toda la raza humana, todo ser humano. Y desde que nacemos, desde que somos concebidos en pecado. Sí, por eso a los 2, 3 años, ¿no? 4 años, 5 años, pecado. El niñito miente, el niñito roba, toma algo que el papá le dice que no toma. Y va creciendo y su pecado se va desarrollando, se va haciendo más grave. 10 años, 11 años, ¿verdad? Rebeldía tal vez. 15 años, usted ya lo ve de repente en otros pecados mayores, fornicación tal vez pornografía, malas palabras, lisuras, insultos, gran desobediencia a los padres. 20 años, 25, ¿qué vemos en la sociedad? Asomámonos a la ventana y todos los problemas que vemos en la sociedad es el pecado. Y si nosotros no somos como los tales que a veces solemos decir o criticar, es por la gracia común de Dios, por la gracia del Señor que nos restringe, si no fuéramos como ellos o peores. Esa es la realidad del ser humano, la gran realidad del ser humano. Antes de continuar con lo que viene, hermanos, yo quiero traerles la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 60. Nuestro Señor estaba hablando con ellos, le estaba dando las palabras de vida, y dice la palabra ahí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Noten, qué tremendo, ¿no? Diciéndole al Señor y Salvador Jesucristo, al Dios y hombre perfecto, al que tenía la palabra de verdad, al que tiene la palabra de verdad, la palabra que puede transformar y convertir almas, la palabra de vida, le dicen, dura es esta palabra. Qué duro es esta palabra. Yo no quiero que eso sea lo que brote de sus corazones, hermanos, o visitas, estimados jóvenes, señoritas, por favor, adultos. No digan dura es esta palabra. Ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Esto lo que les digo les ofende? Miren, ¿y cómo terminan estas personas? ¿Cómo terminan? Yéndose. Le dan la espalda al Señor Jesucristo y se van. Porque el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, muchas personas que le seguían, muchos que le seguían, y nuestro Señor a esos que le seguían siempre le hablaba la palabra. Él no decía, yo quiero tener tanta gente y no me importa decir la verdad. No, Él decía la verdad. Se volteó en cierta ocasión y le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguramente muchos se fueron. Y aquí vemos que muchos se fueron en Juan capítulo 6. Y nuestro Señor se voltea a los 12, después de que estos se van, y le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense nuestro Señor Jesucristo como hombre también, que es en su estado de humillación en esta tierra, diciéndoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque también le dolía en su corazón, ¿verdad? Y ahí Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y eso es lo que yo quiero que ustedes, mis hermanos, por favor, sea su sentir. Le hemos entonado hace un momento, Jesús es mi Rey soberano, Jesús es mi amigo anhelado, en sombra soy luz, siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da.
Por eso constante lo sigo. Eso ha salido de sus labios, hermanos. Amigo, amiga, de sus labios ha salido, por eso constante lo sigo. Y yo quiero que ahora escuches esta palabra y lo sigas, por favor, de verdad, de corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No hay más, ese es el primer mandamiento, dijo el Señor Jesucristo. Entonces cuando Adán desobedece, el Señor le había dicho, ciertamente morirás. Sin lugar a dudas, si tú haces eso, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron, porque inmediatamente Adán pecó, murió espiritualmente. Perdió la comunión con Dios. Miren, qué tremendas cosas. Todo eso hemos expuesto ya semanas pasadas, a lo largo de unos meses ya. Inmediatamente murió espiritualmente. Físicamente no murió espiritualmente, físicamente seguía vivo, pero llegó un día en el cual murió físicamente. A los 900 y tantos años murió. Y así nosotros morimos por el pecado. Ese es el gran problema que tenemos, el pecado. Ese es el gran problema. Y nuestro Señor, y aquí estamos, sino que era necesario hacer esto para los que nos visitan. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Nuestro Señor le da un castigo. Dios es justo, Dios es santo, Él es perfecto. El pecado no puede pasar desapercibido. Y el Señor le dice a la mujer, ahí le da el castigo puntual a la mujer, y con eso también, como dijimos hace tiempo, a todas las mujeres nacen así y tienen este castigo, esta maldición. ¿Cuál es este castigo? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya lo hemos puesto a lo largo de 5 prédicas ya todos estos temas. Acá hay 5 particulares castigos si los desglosamos. Y esto implica multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Implica qué cosa? También implica lo que vemos día a día. Por ejemplo, la madre angustiada a los 50 años. ¿Qué será de mi hijo? Se fue a la discoteca y no viene. Y de repente en la mañana le dicen a su hijo falleció porque esto le hicieron, lo asesinaron. Y está sufriendo ya la mamá. Ahí está el castigo. O de repente está creciendo su hijo, 10 años, 12 años, 13 años, rebelde. No le quiere obedecer, no quiere leer la palabra, no quiere saber nada de Dios. Dolor para la madre, ahí está el castigo. Y cuando está embarazada también, el peso, ¿verdad? 3,5 kilos más o menos llevando, también peso, los dolores, etc. Y cuando da luz, gran dolor también, acá dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Eso era un castigo, ¿ve? Y se entiende, por tanto, que si no hubiera pecado Adán y Eva no hubiera tenido dolores y tampoco ninguna mujer al dar a luz hijos. Se entiende que es así, es la consecuencia inmediata. Pero también hay otros castigos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ya no puedo extenderme más porque el tiempo no nos va a dar. Pero estamos viendo ahora en la mujer cristiana cómo se mitiga, cómo se suaviza, cómo se aminora, cómo se reduce estas consecuencias de este castigo. Porque ciertamente es así. La mujer cristiana, la mujer que está unida a Cristo, estos castigos son reducidos, aplacados, minimizados. Sí, y eso estamos viendo y lo hemos demostrado con la palabra. En cuanto a los castigos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora vamos a ver cómo se mitiga. ¿Cómo se mitiga esto de aquí de que nuestro Señor multiplicó en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos? ¿Cómo se mitiga esta parte de esta maldición? Vamos a desarrollar ello hoy día, hermanos, con la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo se minimiza, suaviza, disminuye, aminora la maldición expresada hace un momento, que era el castigo a la mujer relacionados en su rol como madres? ¿Cómo se disminuye? Bueno, vamos a desglosarlo en varios puntos. El primer punto es lo siguiente. Tomen atención, por favor, y también tengan en cuenta las advertencias que le di hace un momento respecto a aquellos discípulos que le decían a nuestro Señor, dura es esta palabra, ¿verdad? Primeramente, en una familia con padres incrédulos, hay menos oportunidad para que los hijos y descendientes alcancen salvación al no estar expuestos al Evangelio. Voy a repetir. En una familia con padres incrédulos, hay menos oportunidad
para que los hijos y descendientes alcancen salvación al no estar expuestos al Evangelio. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Qué tremendas palabras, ciertamente, pero son palabras verdaderas, son palabras que brotaron del Santo Espíritu de Dios. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué en la casa del impío está la maldición tuya, Dios? ¿Por qué? Porque no hay palabra, no hay evangelio, no hay temor de Dios, no se habla de Cristo, no se habla del único camino de salvación, no se vive para la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En una familia donde los padres son incrédulos, los padres no buscan la gloria de Dios, no pueden hacer buenas obras porque no están unidos a Cristo, no aman a Dios, por tanto no llevan a sus hijos a la iglesia, no hacen devocionales con ellos, porque no hay vida en Cristo, no hay vida espiritual. No entienden, no buscan a Dios, dice la palabra. Todos se desviaron, se hicieron inútiles a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Quebranto y desventura en sus caminos, ¿cómo es eso? Vaya usted a ver familias donde los padres son incrédulos. ¿Hay desventura en sus caminos? ¿Hay quebranto en sus caminos? Seguramente en algún momento se divorcian. O seguramente en otro momento, con tantas cosas en la mente, un entendimiento entenebrecido, pueden decir sin ningún problema, está bien, hijo, que tengas una pareja, otro amiguito tuyo. Así está andando el mundo. O si una hija le gusta otra niña, ¿qué le dice? O si es señorita, mi hija es adulta, y qué buena, mira, vino con su enamorada, otra mujer. Yo respeto, qué valiente eres para hacer esto. Quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz, porque no conocen el camino del Evangelio. No conocen el camino que es Cristo, el único camino que lleva a la vida eterna, al gozo verdadero. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En los tiempos del profeta Samuel, cuando todavía era pequeño, dice en 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Qué tremendo, ¿no? Qué tristes y lamentables palabras. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la palabra de Dios, ¿qué sucede? Escaseaba. Entonces, en una familia de incrédulos, la palabra de Dios escasea. No hay palabra de Dios. ¿Cómo son las distracciones? ¿Cómo son las palabras? ¿Cuáles son los hobbies? ¿Cuáles son las ocupaciones? ¿En qué están pensando? ¿En Dios? No. En el aquí, en el ahora. En el trabajo, en el estudio, en las metas, en dónde va a trabajar, cómo gano más, qué compro, qué miro, televisión, dónde salgo, qué compro más, No hay Dios, no hay temor de Dios en sus corazones. Y así eran esos días. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Libro de Jueces, pueden leerlo, muy precioso libro de Jueces. Qué tremendo. Lucas 6:39, palabras que salieron del Señor Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. Dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Yo les pregunto, imagínense que ustedes están viendo por la calle un ciego y le está guiando a otro ciego. Y hay un hoyo ahí. ¿Qué va a pasar? Los dos se caen juntos, esa es la parábola. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Porque es una parábola. Si leemos el contexto, esto se refiere a lo siguiente. ¿Qué podemos esperar de un hijo incrédulo guiado por un padre incrédulo o por una madre incrédula? ¿A quién le va a guiar el padre incrédulo o la madre incrédula? ¿A Dios? No, pues si el padre incrédulo y la madre incrédula no siguen a Dios, no buscan la palabra de Dios, no aman a Dios, no le van a guiar a Dios. Es una realidad, eso es lo que está diciendo el Señor. Y si el padre incrédulo se va al infierno, a la condenación, el hijo también, ¿dónde se va? Así como el ejemplo del ciego. A lo mismo, a la condenación eterna. Salmos 19, del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Claro, nosotros vemos los cielos, ¿y qué nos cuentan? La gloria de Dios. Vemos las estrellas, vemos los árboles, los animales. ¡Oh Dios, qué glorioso! Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que han hecho. Pero no hay palabra. Entonces, ¿qué ve una familia incrédula? ¿Qué ven unos padres incrédulos con los hijos incrédulos? Solamente lo externo. Pueden ver el sol y pueden ir a la playa. ¡Qué precioso sol! ¡Qué bonito sol! ¿Cómo lo ha creado Dios? Ahí queda. No va a decir más de Dios. No va a decir más de su pecado. Eso no significa que es creyente. Va a ver las plantas, los animales, tan coloridos, tan grande la tierra, los ríos, los mares, y va a decir, hoy sí hay un Dios. Nada más. Por último, ¿no? En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos va a decir, todo eso fue la evolución. Pero no hay palabra. No hay palabra en una familia, eso es lo que quiero decir. Este es un extracto también, es un pasaje que toma la Confesión Bautista de 1689, respecto a que es necesaria la revelación especial de Dios, es necesaria la palabra de Dios para que se conozca la voluntad de Dios respecto a la salvación, la redención. ¿Sí? Éxodo 20, el 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Noten esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Es que si los padres pecan contra Dios, los padres idolatran, ¿qué le van a enseñar a los hijos? Lo mismo. ¿Y los hijos qué le van a enseñar a sus hijos? Lo mismo. ¿Y qué van a aprender los nietos y los bisnietos? Lo mismo, no buscar a Dios. Y es maldición. Es maldición. Por ello, niños, jóvenes, señoritas, por favor, es necesario que escuchen la palabra de Dios. Congreguen en una iglesia sana doctrina. Escuchen a sus parientes creyentes. Tíos creyentes, tías creyentes, abuelas creyentes, abuelos creyentes, por favor. Acá hay una iglesia. Les ruego, por favor, que busquen al Señor. Había un rey, Joás, hijo de Josías. ¿Recuerdan ustedes a Asa, Josafat, creyentes ambos? Josafat tuvo un hijo que se llamaba Jorán, perverso él, mató a todos sus hermanos. Él tuvo otro hijo, a quien lo escondieron. ¿Cómo se llamaba? Ocosías. Y cuando Ocosías muere, la esposa de Jorán comenzó a matar a todos los nietos. Y guardaron a uno, se llamaba Joás. Y ese Joás, que empezó a reinar a los 7 años, ¿no? Correinar con alguien más, con un adulto, ya vamos a ver quién. Dice, 2 Crónicas 24, 1 al 2, no voy a leer todo. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y dice el versículo 2, hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Escuchen ese mentor que tenía. Vamos a usar esa palabra mentor, muy sonado. Escuchen ese consejero espiritual que tenía Joás. Era un sacerdote piadoso que se llamaba Joiada. Y mientras vivió Joiada, Joás hizo el bien. Otra cosa es cuando murió Joiada. Pero a lo que voy, jóvenes, señoritas, por favor, si no tienen padres creyentes, no tienen por favor, hermanos mayores creyentes, tienen una iglesia, tienen pastores. Aquí está el pastor Ricardo, quien le habla. Tienen parientes, tienen tal vez tíos o abuelos que le dan la palabra. Escuchen, por favor. Escuchen para que conozcan al Señor. Ahora, en una familia creyente, o con un padre o una madre creyente, hay oportunidad de que los hijos y siguientes descendientes escuchen el Evangelio. Proverbios 3:33, el versículo que hace un momento leímos, en la parte final dice, pero bendecirá la morada de los justos. Voy a leerlo completo.
La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero, noten el contraste, bendecirá la morada de los justos. ¿Qué privilegio tienen? Hijos que están en una familia creciendo en una familia con padres creyentes. Dios bendecirá la morada de los justos. Y mientras que 1 Samuel dice lo que leímos hace un momento, que no había palabra y la palabra de Dios escaseaba, note lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que por tanto, hay oportunidad en una familia creyente porque los padres creyentes unidos a Cristo van a hablar del Evangelio, van a predicar, van a exhortar a los hijos. Porque aman a Dios, aman la palabra. Y por tanto, el hijo que está escuchando, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Televisión? ¿Cine? ¿Noticias? La palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Escuche, por favor. Y mientras que Salmo 19, los primeros versículos que leímos, dice que Dios se revela, ¿verdad? De una manera general, mediante su creación. Versículo 7 habla de su revelación especial. Salmo 19, ¿están todos, hermanos? ¿Están atentos ahí? ¿Están todos, por favor? Yo les ruego, por favor, que estemos atentos, que se ayuden los unos con los otros, por favor. Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué precioso, ¿no? ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde lo vemos? ¿En las plantas? ¿Lo vemos la ley en el sol? ¿Está escrita la ley en el sol? ¿Está en los cielos ahí? No, en la palabra, la revelación especial de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. 8, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos, ¿dónde están los mandamientos? Aquí en su palabra. Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, aquí en su palabra, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Escuchen, jóvenes, deseables son más que el oro, más que tu estudio, más que tu profesión, más que tus deseos de tener una carrera. Y está bien que tengas una carrera, pero escucha, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿No le cantamos bellas palabras de vida? Y eso también refiere la confesión bautista en el capítulo 1. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Pero ese evangelio sí puede ser predicado. Hay oportunidad para que hijos en una familia de padres creyentes pueden escuchar este evangelio. Pero ¿cuál es nuestro tema? ¿Cómo se minimiza? ¿Cómo se suaviza? ¿Cómo disminuye la maldición? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos. Aquí está la respuesta a lo que hemos leído. Hay esperanza en la mujer creyente de que sus hijos alcancen salvación por la palabra predicada a lo largo de la vida del hijo. La cristiana descansa en la soberanía de Dios. Se entiende, hermanos, que hay situaciones en las cuales el Señor salva, a pesar de que los padres son incrédulos, ¿verdad? Pero no va a venir acá una persona que se levante y diga: yo no tenía padres incrédulos y Dios me salvó. Así que no es necesario que predique la palabra. Lo que usted está diciendo no. Lo que estoy diciendo, lo que estamos leyendo, argumentando con las Escrituras, es la realidad. Es el consejo de Dios. Lo otro es una misericordia de Dios. Que a pesar de que padres o bisabuelos o abuelos o nadie en la familia era creyente, que el Dios a través de alguien te salvó porque eras uno de sus elegidos. Está bien. Precioso es el Señor. Pero en términos generales, el consejo de Dios es lo que hemos leído. Hay menos posibilidad, hay menos oportunidad de que en una familia incrédula alcancen salvación los hijos. Y hay más oportunidad, hay más ocasiones de predicar el evangelio. Y la mujer creyente, ¿qué hace? Gozosa, descansa en la soberanía del Señor.
Y sigue perseverando hasta que se muera, dándole palabra a sus hijos, dándole el evangelio y orando por sus hijos. Y de esa manera mitiga, suaviza, disminuye el castigo de Génesis 3:16. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos, hermanas? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Así que la mujer creyente evangeliza a sus hijos, descansa en la providencia y soberanía de Dios, triste o gozosa. Tal vez entristecida, como vamos a ver en otro momento, a veces por las consecuencias de los pecados de los hijos, pero finalmente como gozosa, prosiguiendo, insistiendo a Dios, sabiendo que así es el pecado. ¿Sí? Qué tremendo, hermanos. Hay otros pasajes que podríamos buscar, pero el tiempo no nos va a dar. Vamos a ir al siguiente punto. Hermana soltera, ¿cómo mitigará las consecuencias del castigo de Génesis 3:16? ¿Cómo mitigará? ¿Cómo usted mitigará? Téngase presente que una dama creyente en un matrimonio en yugo desigual tendrá ciertos obstáculos del esposo para llevar a sus hijos al Señor. Tenga presente eso, hermana. Y la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Mateo 12:30, nuestro Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto nos puede enseñar muchísimas cosas. Hay mucho principio aquí. Nuestro Señor dice que el que no es conmigo, contra mí es. El que no es creyente, el que no está unido a Cristo, no es que está en un estado intermedio. Joven, señorita, si usted no es cristiano, usted no puede decir: no, yo no tengo nada contra Cristo. No, la palabra dice, el Señor dice: el que no es conmigo, el que no está conmigo, el que no está en mi reino, el que no es mío, el que no está unido a mí, está contra mí. O sea, es uno o lo otro. No hay un intermedio, no hay una persona en el mundo que pueda decir: yo no creo en Cristo, pero no tengo nada contrario, estoy bien. No, si no cree en Cristo, ¿cómo está? Contra Él. Ahora, en una familia donde el padre es creyente y la madre es incrédula, o viceversa, donde la madre es creyente, que es el tema de ahora, la madre es creyente y el padre es incrédulo, ese varón que es incrédulo, ¿está con Cristo o está contra Cristo? Está contra Cristo. ¿Y lo que va a enseñar, qué va a enseñar? ¿Va a enseñar piedad? ¿Va a enseñar santidad? ¿Va a enseñar mortificación de los pecados? ¿Va a enseñar consagración a Dios? No. ¿Cómo? Respecto a la comida, por ejemplo, de repente la madre creyente que aprendió respecto a la mayordomía, quiere dar comida sana o quiere mortificar ese pecado respecto a la comida, a la glotonería, lo que quiera. O alimentos que son con tanta conservantes, etc. Pero ¿qué va a decir el esposo? No, está bien, que comamos esto, más carne, más esto, más otro, más. Un plato así, no termina, pero ¿qué hacemos? Pero más plato, quiere más. Ese fue poner un ejemplo. O por otro ejemplo, televisión. ¿Verdad? Usted, la dama creyente, la mujer cristiana, está buscando santificar a sus hijos, llevarlos a Cristo, no le das cosas del mundo. Sin embargo, el esposo prende un talk show. Esto es guerra. Yo no sé si siga todavía ese programa. Y otros programas más, donde se ve pornografía, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí está, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge con Cristo, si no recoge con Cristo, ¿qué está haciendo? Está desparramándose, está haciendo lo opuesto. O, por ejemplo, distracciones en el día del Señor. La madre cristiana se está preparando para ir a la iglesia, pero el padre está ahí. No, mejor vamos porfiando, ¿no? No, mejor vamos a la playa. No, un día que vayas a tu iglesia no va a pasar nada. Deja a los hijos que descansen. Yo qué sé, tantos ejemplos podríamos poner aquí. ¿Verdad? Ahí está. Va a haber esta lucha siempre. Y la mujer cristiana va a seguir perseverando, va a seguir perseverando, va a seguir perseverando. O por ejemplo las amistades. La mujer cristiana va a tener cuidado con las amistades de los hijos. Oye, tal persona no, te prohíbo tal persona. Por lo que sea, no puedo darme mucho acá porque no hay mucho tiempo. Pero el padre puede decir: ¿cuál es el problema, mujer? Pero si esto acá, nosotros hemos sido pequeños, apela a la experiencia, no apela a la palabra de Dios. Nosotros total, tú has tenido también tal amistades. O de repente la mujer cristiana está enseñando a los hijos que no tienen que guardarse para un matrimonio, como está estipulado en las Escrituras, tiene que guardarse pura la hija, por ejemplo, o los hijos en general. Y sin embargo viene el esposo que incrédulo y dice: no, pero ¿qué estás hablando? Pues no seas anticuada, no fue mojigata. Eso es en otros tiempos.
No seas tan exagerada tampoco. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Hermana soltera, ¿cómo mitigarás? ¿Cómo mitigarás esto de aquí? Este castigo de Génesis 3:16. Hay muchas cosas más que podemos hablar, siempre el tiempo nos queda corto, vamos a la mitad del tiempo casi. Por ejemplo, Éxodo 34:16, todavía continuando con el tema de qué sucede en un matrimonio, en yugo desigual. Éxodo 34:16, desde el 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. El Señor está diciendo acá al pueblo de Dios, al pueblo israelita, no den a sus hijos, que son de mi pueblo, con las mujeres, si son hijos, con las mujeres incrédulas. Porque se van a contaminar, van a buscar cosas del mundo y van a arrastrar a sus hijos, ¿verdad? Y lo mismo para las hijas. Entonces eso es lo que sucede, es una realidad. La mujer cristiana va a jalar por un lado, va a jalar para que se haga la voluntad de Dios, y el padre incrédulo va a jalar para lo contrario. Pero a veces opera ¿qué cosa? La gracia común de Dios. Porque alguien va a decir, no, eso no siempre es así. No, es la palabra de Dios, la palabra nos enseña esto. Que Dios en su misericordia restrinja al varón es otro tema. Y qué precioso es el Señor. Y ciertamente lo hace, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bueno es Él. Pero a veces no lo hace y termina luego separándose, ¿verdad? Porque el esposo se va. Así que eso está en el consejo de Dios, hermanos. Todo el consejo de Dios. Hay que ser cuidadoso con estas cosas. Pero entonces, hermana soltera, tú tienes que tener cuidado de estas cosas. Y 2 Corintios 6:14, ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nada más quiero tomar aquí este punto, la palabra yugo desigual. O sea, en un matrimonio incrédulo hay un yugo desigual. Por ejemplo, cuando los agricultores israelitas tenían que trabajar en la tierra, trabajaban 2 toros, ¿verdad? 2 bueyes, y le ponían un yugo sobre sus lomos. Y los 2 tenían que ser fuertes, pues para que avancen y vayan así, hagan un surco recto, ¿verdad? Pero si cogían un buey gordo, alto, y al costado póngale usted un caballito, ¿cómo va a ser el surco? Va a dar un círculo, ¿no? Y el Señor usa esto para enseñarnos que es lo mismo en un matrimonio yugo desigual. La mujer va a buscar a Dios, llevar a los hijos a Dios, mientras que el esposo incrédulo va a jalar para otro lado. Eso es lo que nos enseña. Entonces, hermana soltera, en obediencia a Dios, y por lo dicho hace un momento, las palabras expuestas por el Señor, hermana soltera, cásese en el Señor, obedeciendo a Cristo, y entre ambos así, en un matrimonio cristiano, podrán llevar a sus hijos a Cristo. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Usted va a jalar para un lado, va a llevar a sus hijos a Cristo por este lado, y su esposo también va a llevarlo por este lado. ¿Entiende? Eso es. Mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Vosotros qué dice? Padres. Técnicamente acá es a los padres, a los varones, pero también aplica a las damas. Vosotros, padre, madre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que el padre va a criar en disciplina y amonestación del Señor. Y la madre va a criar en disciplina y amonestación del Señor. Ambos. Vamos, hermanos. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿De quién dijo? A ver, hermanos, ¿están atentos ahí? De Abraham. Dios dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y es como que Dios diga, de un creyente, de un esposo creyente aquí, o también hermana soltera, de aquel varón con quien te cases, cristiano, ¿verdad? ¿Qué dirá Dios? Yo sé
que ese cristiano, ¿no?, mandará a sus hijos, hermana soltera, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Qué precioso, ¿no? Que tú, sabiendo todas estas cosas, es obediente al Señor, y por obediencia a Dios y por obediencia a su palabra te cases en el Señor. Mire estas bendiciones. Tú vas a llevar a tus hijos a Cristo y tu esposo también va a llevar a tus hijos a Cristo. Además te va a dar el tiempo, los recursos, y va a orar también por tus hijos y va a orar por ti para que tú lleves a tus hijos a Cristo. Y no solamente los hijos, sino te va a pensar también en la descendencia de tus hijos. Qué precioso. Cásate en el Señor. No seas desobediente. No seas desobediente. Y así minimizará, reducirá, suavizará el castigo de multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y todas las tristezas de que esta maldición trae, a causa de que entre ambos esposos tendrán los mismos objetivos espirituales para con sus hijos. Santificación en cuanto a las amistades, las vestimentas, las distracciones, el congregarse, los estudios y todo. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Recordemos, esto es muy importante. Todo esto, hermana cristiana, ¿en virtud a qué? En virtud a tu unión en Cristo. ¿Y por qué? ¿Recuerdan ustedes Génesis 3:15? Cuando el Señor le dijo, y pondré enemistad entre ti, a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la promesa. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Destruyó las obras del diablo. Y en virtud a que Él destruyó las obras del diablo y dio el golpe mortal a Satanás, en virtud a eso, ¿cuál era la obra del diablo? Este castigo, esta consecuencia. Y en virtud a eso, tú, ahora, hermana, puedes vencer ese pecado. Puedes mortificar ese pecado. Así que esto no es porque tú te vas a portar bien, sino esto es porque Cristo ya destruyó a Satanás. Y una vez que partas de esta tierra, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber dolores en tus preñeces, ¿verdad? ¿Vas a tener dolores por los pecados de tus hijos? Ya no. ¿Vas a tener dolores al dar a luz hijos? No, porque no vas a dar a luz hijos. O sea, ya no hay ningún dolor, ya no hay ninguna tristeza, ya vamos a decir así, este impacto de este castigo ya ahí fue. Ya pereció, ya dejó de ser. En esta tierra lo estás mortificando. En esta tierra estás luchando contra estas cosas. Siguiente punto. En una familia con padres incrédulos, yo hice una pregunta. ¿Los hijos son criados en el temor del Señor? No. ¿Predicará una madre incrédula el evangelio a sus hijos y enseñará a ellos que vivan para la gloria de Dios, negándose a sí mismos y llevando su cruz cada día? ¿Les esperará bendiciones a sus hijos o cualquier otro pecado y las consecuencias los tales y su respectivo dolor a sus almas de ellas? Jeremías 7:18-19. Qué tremendo pasaje. Tremendo y muy diciente pasaje. ¿Están en Jeremías 7:18-19? Lean, por favor. Leamos, hermanos. Jeremías 7:18-19. Los hijos recogen. Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Qué tremendo. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo interpretas para estos días? Miren lo que dice el Señor. Los hijos, ¿qué hacen los hijos? Recogen la leña. ¿Están recogiendo la leña los hijos? Llevan a la casa con bastante leña. ¿Qué hacen los padres? Encienden el fuego. ¿Y qué hacen las mujeres? Amasan la masa. Todos trabajan. Los hijos, la madre, el padre, toda la familia. ¿Para qué? Para hacer torta. ¿A quién? ¿A Dios? A la reina del cielo, a la luna, a las estrellas, a los astros. Para idolatrar. ¿Y qué dice el Señor? Para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Y luego qué dice? Para provocarme a ira. ¿Qué hacen las familias ahora? ¿Qué hacen los padres? Por ejemplo, en el día del Señor, los hijos se levantan temprano. Los hijos arreglan estos infladores para irse a la piscina, para la playa. Ponen los juguetes en el carro y las pelotas. Y el padre le echa combustible al carro.
Y el padre compra los fiambres y la mamá está cocinando la comida que van a comer en la playa, las bebidas que van a tomar en la playa. Y todos se van a idolatrar a sus dioses falsos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y triste. Qué tremendo, ¿no? O se van al cine, y puede poner también usted los ejemplos, muchos ejemplos, podríamos poner los hijos ahí comprando los tickets, los hijos, no sé, etcétera, listando sus ropas, o apurando a la mamá, y la mamá preparando el fiambre, las aguas, etcétera, y el padre ahí encendiendo el carro y manejando para ir al cine, para ver una película de terror, vamos a poner por ejemplo, y están idolatrando y pecando contra el Señor para provocarle a ira. Y miren lo que dice el 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Qué tremendo, ¿no? Oh, qué tremendo. ¿Cuántos pasajes tengo, hermanos? Pero el tiempo nos queda siempre corto. Levítico 23. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Claro, en ese tiempo daban a sus hijos a Moloc, los sacrificaban para Moloc, pero ahora ¿qué hacen los padres con sus hijos? Los sacrifican para el mundo, para el aquí y el ahora, para que tengan una excelente profesión y sean CEOs y se vayan al extranjero a trabajar o a vivir o a estudiar. Pero no hay Dios. No existe Dios en sus fórmulas. No existe Dios en sus cabezas. Y los hijos crecen así. Y los hijos crecen así. Nuestro Señor dice en Marcos 8:36, brotaron de la boca de nuestro Salvador, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es como crían los padres a sus hijos, para que ganen todo el mundo, para que sean prósperos, tengan dinero, tengan profesión, tengan carrera, tengan todas las comodidades, tengan casa de campo, casa de playa y todo de aquí y la ahora. Y están felices y orgullosos sus hijos cuando logran eso. Pero nuestro Señor, que es verdadero, dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Asesinos espirituales de sus hijos. Qué tremendo, qué tremendo. Mientras que tú, hermana, criarás a tus hijos en el temor del Señor, y ello te dará gozo y contentamiento. Efesios 6:4, que leímos hace un rato. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Y tú quieres hacerlo porque quieres obedecer a tu Señor. Porque para ti los mandamientos no son gravosos, hermana. Criarlos en disciplina y amonestación, no tuya, sino del Señor. ¿Y cómo una disciplina y amonestación del Señor? Pues conforme a su palabra. No provocando la ira, no comparando a tus hijos, no poniendo a uno por encima del otro, ¿verdad? Disciplina y amonestación del Señor, amándolos. Primero a Dios y a ellos también. En la verdad, porque el amor se goza de la verdad. 1 Timoteo 2, 11 al 15. Y qué tremendo, yo empiezo en el 11, porque es importante, ya ustedes van a ver por qué empiezo en el 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. El apóstol en estos versículos que leí está tocando el tema. ¿Cuál es el rol de la mujer? La mujer quiere enseñorearse del hombre, la mujer quiere dominar, la mujer quiere pararse en el púlpito, la mujer quiere enseñar, no quiere someterse al esposo. Y el apóstol dice, un ratito, mujer, en la iglesia no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en general, sino estar en silencio. Da la razón, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero luego miren cómo empieza el 15. Pero, ahí está, mujer, ahí está tu rol, tan precioso dado por Dios. Pero ¿qué? Se salvará engendrando hijos. ¿Cómo es eso? ¿Salvación por obras? No. Acá le está diciendo, ¿cómo te salvarás? Teniendo hijos, criándolos para Dios, educándolos para Dios. Es como decir, hermano, te salvarás enseñando,
te salvarás enseñando a tu familia, te salvarás predicando el Evangelio. No estoy diciendo que ahí nos está diciendo te salvarás por obras, sino que has sido salvo, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, y hasta que te mueras harás la obra de Dios. Igual, hermana, te salvarás engendrando hijos, teniendo hijos. Va a haber un dolor, va a haber tristeza, pero hay esperanza que tú lo vas a llevar a Cristo. Tú tienes que tener la mentalidad de Ana para dedicarlo para el Señor, para Él, porque son prestados, no son tuyos, son de Dios. Son de Dios esas almas, tus hijos. Tú tienes la responsabilidad sobre ellos. Si tú estás en Cristo, por favor, esa es tu responsabilidad, llevarlos a Dios. Gran responsabilidad. Proverbio 23:14. También esto tienes que aplicar. Los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Muchos dicen, no, con vara, ¿cómo voy a llevar? Con vara, eso es anticuado, que voy a dañar psicológicamente a mi hijo. Dios dice, y Él tiene la verdad, lo castigarás con vara y librarás, si es necesario, ¿verdad?, llegar a ese punto, y librarás su alma del Seol, del infierno, lo librarás. Y si no lo corriges es porque aborreces a tu hijo. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Qué dice? Trabajen. ¿Qué dice? Que sean del uno al uno con el esposo. Y acá no estamos diciendo que no trabajen, ¿no? Tenemos hermanas que trabajan y ya sabemos también, pero ¿cuál es su rol principal, verdad? Su esposo, sus hijos, su casa. Pero acá ¿qué dice? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiero enfocarme un poco aquí en esta palabra que dice críen hijos. Este es tu rol, mujer. Te salvarás criando, engendrando hijos, criando hijos para Dios, llevarlos a Dios, llevarlos a Cristo, exhortarles día a día, ¿verdad? No participando en sus malas obras, sino reprenderles, orar por ellos, traerlos a la iglesia, todo ello, exponerlos a la palabra de Dios, hacer devocionales con ellos en todo momento, darles la palabra del Señor. Sí, ese es tu rol. A veces, ¿qué hace el mundo? ¿Verdad? La mujer tiene hijos, ¿y qué hace con los hijos? Como tiene que seguir trabajando porque tiene que seguir comprando otro carro más o otra casa más grande, etcétera, con el esposo también. A sus hijos de 3 años, ¿qué hacen con el hijo de 3 años, 4 años? A ver, ¿los ponen dónde? En la guardería. ¿Es la voluntad del Señor? ¿Es la voluntad del Señor? No es la voluntad del Señor. Porque quien debe criar sus hijos es la madre. Deuteronomio 6:6-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y eso, hermana cristiana, tú lo vas a hacer. Y no va a ser dura esa palabra para ti. ¿O sí? ¿O este mandamiento es gravoso para ti? Lo vas a hacer. Tito 2:4-5, que enseñen a las mujeres jóvenes, hablando de las ancianas, a amar a sus maridos y a sus hijos, nuevamente, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Qué contrario a lo que el mundo pregona y enseña para la mujer y para el rol de la mujer. Éxodo 2:9, a la cual dijo la hija de Faraón. ¿Recuerdan? La hija de Faraón, ahí que había encontrado a Moisés en el canasto, en el cesto, y luego que le dijo a la hermana de Moisés cuando se le presenta, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Cuando ya le dice a la madre de Moisés, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Entonces imagínense a la hija de Faraón con la mamá de Moisés, lleva a este hijo, que era su hijo de la dama, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y así, igual, como hemos estudiado y meditado también semanas pasadas, igual Dios te da un hijo para que tú lo críes para Él. No para que lo críes para el mundo, no para que lo críes para Moloch, no para que lo críes para este mundo, sino para que lo críes para Dios. Dios te dice eso así. Ezequiel 18:4 te dice, Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo. Es mía, el alma que pecare, esa morirá. Escucha esta palabra. Dios dice, todas las almas son mías. Las almas de tus hijos
también. Entonces, mujer, ¿qué tienes que hacer con tu hijo? Llevarlo a Cristo, porque no es tuya esa alma de tu hijo. Qué tremendo, en un sentido más profundo, todos somos de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que se mantiene en su pecado y no es redimido por la gracia de Dios, no está unido a Cristo, no ha sido reconciliado con Dios, entonces morirá eternamente. Entonces, haciendo esto, mujer, haciendo estas cosas, haciendo estas cosas tú mitigarás, reducirás, suavizarás, ¿qué cosa? El castigo de Génesis 3:16. ¿Estamos, hermanas? La maldición de Génesis 3:16. Seguimos, hermanos. Los hijos incrédulos tienen consecuencias de sus pecados, de las prácticas de sus pecados. Y esas consecuencias de los pecados de los hijos, de la práctica de los pecados de los hijos, de la desobediencia de los hijos, precisamente es la tristeza que causan ¿en quiénes? En ellos y en las madres. Y precisamente eso es ¿qué cosa? El castigo de Génesis 3:16. ¿Estamos? ¿Qué dice Job 27:22? Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. ¡Qué tremendo! El hombre va a hacer lo que quiere para huir de la mano de Dios, del castigo de la reprensión de Dios. ¿Podrá? No puede. El hombre no puede. ¡Qué tremendo! Pero hasta el punto, hermanos, ¿hasta qué punto llega esto? Hasta el punto que son entregados. ¿Cuántos hijos no son entregados ya al mundo, entregados a Satanás? Romanos 1, desde el 18 voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Jóvenes, señoritas, estimados, cuando tú miras el cielo, miras las plantas, los animales, Dios se está revelando a ti y se está diciendo, yo existo. Pero cuando tú pecas contra Dios, tú estás diciendo, no me interesa, quiero vivir mi vida como yo quiero. Y cuando pasa eso, ¿qué hace Dios? Ahí está. Te dice a ti, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas que ha hecho, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren el 24. Qué triste, ¿verdad? Esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá estás hablando de personas entregadas al pecado, entregados a su maldad, a las consecuencias de su pecado, a la inmundicia en este punto en particular, a la inmundicia. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Cuántos jóvenes y mujeres deben haber o hombres en el mundo entregados al pecado, a la inmundicia? Varón con varón, mujer con mujer. ¿Cuántos están ya entregados y ahí queda? Ya no hay oportunidad de volverse atrás. Eso es lo que vemos en Romanos 1. Tú puedes decir, joven, señorita, voy a seguir en mi pecado y ya más adelante será mi salvación. ¿Y qué si Dios te entrega antes? Qué tremendo, ¿no? Y usted puede leer todo Romanos 1 para poder encontrar este consejo en la palabra. Porque usted sigue leyendo y dice ahí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los, nuevamente, entregó a pasiones vergonzosas. Qué tremendo, ¿no?
Y luego en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, yo no quiero vivir con Dios, no me interesa sus mandamientos ni preceptos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entregados. Usted puede ir a Levítico 26, muy diciente, Levítico 26, versículo 14. Este capítulo, hermanos, que ahora vamos a tocar no tan profundamente, es muy diciente. Miren lo que dice en el 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, yo te pregunto, joven, señorita, ¿no estarás tú ahí? Porque miren, te repito, a ver si no has estado atento. Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. No, el evangelio eso no, otro día. No, la palabra de Dios, otro día. Estás menospreciando. No ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto. ¿Qué dice el 16? Yo también haré con vosotros esto. ¿Qué hará? Enviará sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Así que Dios puede hacer que en vano te puedes matar, sacar la mugre, estudiar, te gastas hasta la madrugada, terminas a los 30 años, terminas tu carrera y de repente un paro cardíaco y te moriste. En vano. O de repente el Señor puede dejarte que sea muy exitoso. Pero si has sido entregado, ya no hay oportunidad de salvación. ¿Dónde vas? ¿Te vas a llevar todas tus riquezas? A ningún lado te las llevarás. Pero no queda ahí, mire. 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Pero miren cómo empieza el 18. ¿Qué dice el 18? Y si aún con estas cosas no me oyereis. Qué terco, ¿no? Qué necio. Qué necia. Si aún con estas cosas no me oyereis, entonces Dios, ¿qué dice? Yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y a veces el hombre quiere seguir, ¿no? Me viene una enfermedad, me viene esta pérdida, y sigo en mi maldad, y sigo en mi pecado. O algunos ya adultos pasan por algún divorcio, pasan por alguna situación, le predican el evangelio y quieren seguir en su maldad, quieren seguir en su pecado. ¿No es necedad eso? ¿No es terquedad? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Y cómo empieza el 21? Lean el 21, por favor, hermanos. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ya, ¿ve? ¿Quieres seguir en tu pecado? ¿Quieres seguir en tu maldad? Aún esto se puede ver también como misericordia de Dios, que te está una y otra vez, pero la paciencia de Dios tiene límites, ¿o no? ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Dios cerró la puerta del arca y la volvió a abrir. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, no me quieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Más retribución de tus pecados, más consecuencia de tu rechazo a Dios y su palabra. Qué tremendo. 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. ¿Y qué dice? Y aún 7 veces por vuestros pecados. Lean el 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Qué cosa tan tremenda.
Y uno puede decir, ¿cómo es posible eso? ¿Qué vemos ahora? Mujeres matando a sus hijos en el vientre, ¿o no? Y uno dirá, no, solamente cuando tiene una semanita. No, aun cuando tengan 7, 8 meses matando a su hijo en el vientre. Y si con todos esos procedimientos no terminan de sacarla, ¿qué le echan? Le echan solución salina para que maten al bebé en el vientre. Así que esto no podemos decir, oh, qué fuerte. ¿Qué cosas vemos en este mundo? Legal, clínicas abortivas especializadas para practicar esos abortos y completamente legal, autorizado. Eso vemos todos los días, al año, cientos de millones de niños abortados a lo largo de todo el mundo. Cientos de millones. Imagínense, ¿a dónde quiere llegar? Joven, señorita, si no sigues el consejo de Dios, ¿a dónde quieres llegar? Aquí, mire, estamos viendo una progresión, ¿no? Si no haces esto, yo te traeré esto. Y si aún no te corriges, aún no sigues, yo te traeré esto. Y si aún, miren la misericordia de Dios, pero miren la maldad del hombre y la necedad del hombre, la dureza del hombre. Pero los hijos criados para el Señor, hay más exposición a la palabra para su salvación. Y la cristiana tiene esperanza de verlos por la gracia soberana de Dios, andando en sus caminos. Y si hay consecuencias de sus pecados presentes o pasados de los hijos, aún estas consecuencias son para esos hijos y para las hermanas creyentes. ¿Qué cosa? Les ayudan para bien. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso. ¿Por qué? Efesios 6, de 2 al 3, ¿qué le dice al hijo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tus hijos, ¿cómo van a andar? ¿Como lo que leímos hace un rato en Levítico 26? ¿Como lo que leímos en Romanos 1? ¿O van a andar buscando honrar Padre y Madre, amando a Dios por sobre todas las cosas y haciendo la voluntad de Dios? Y encima esas promesas, mire, y seáis de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos padres no le pusieron, cuántos hijos no le siguieron los consejos a los padres y terminaron siendo borrachos, por ejemplo, alcohólicos? Y después, ¿qué le viene a los 40, 50, 60 años? Un cáncer, una cirrosis, un cáncer al hígado y se muere. Y alguno va a decir, no, pero yo conozco un incrédulo que llega a los 80 años y no muere. Está bien, pero en sentido general, esto dice la palabra, Dios lo dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Claro que hay creyentes que también mueren a los 20, 30 años, claro que sí. Hay situaciones particulares, individuales, pero en sentido general Dios dice esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y por último, sobre estos cielos nuevos y esta nueva tierra que habrá cuando venga nuestro Señor, ahí estarás morando. Serás de larga vida sobre la tierra. ¿Y la mujer qué hace cuando su hijo ve a su hijo andando en los caminos del Señor? Feliz, gozosa, pero lo ve de repente sufriendo por una consecuencia de un pecado pasado. ¿Y qué dice? Aún eso, a mi hijo creyente ahora, le ayuda para bien. Entonces, gozo. Y así, ¿qué cosa? Suaviza, mitiga, reduce, ¿qué cosa? La consecuencia del castigo de Génesis 3:16. ¿Cómo estamos con el tiempo, hermanos? Ya estamos al tope del tiempo. Voy a avanzar más rápido, voy a dar un versículo nada más por cada caso. Hijos incrédulos causan dolor a la madre, y precisamente ellos Génesis 3:16. Proverbios 19:13 dice, mire qué tremendo, dolores para su padre, el hijo necio. Wow, qué dolor. Y también para la madre, ¿verdad? Es dolor para su padre, el hijo necio. Proverbios 15:20, la parte final dice, el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Y qué vemos en Génesis 4:8? Ahí, Caín, ¿qué cosa? Matando a su hermano Abel. Qué tan dolor para su madre, Eva. Qué gran dolor. Producto de esa maldición de Génesis 3:16. Mientras que tu hermana, Proverbios 10:1 te dice,
El hijo sabio alegra al padre. También a la madre, ¿verdad? Proverbios 15:20, la primera parte dice, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, miren qué preciosas palabras, también a mí se me alegrará el corazón. Hijo creyente, hijo sabio, hijo que amas a Dios, amas a Cristo y guardas los mandamientos de Dios por amor a Cristo, alegras a tus padres, alegras el corazón de tus padres. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 23:25, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y de esa manera entonces, ¿qué vemos con estos proverbios que hemos leído? Que la maldición de Génesis 3:16 es suavizada, minorada, aplacada. ¿Entienden, hermanas? Cuando ves a tu hijo andar en los caminos del Señor. Los hijos incrédulos, otro punto, no viven para la gloria de Dios. Nuestro Señor en Juan 5:44 dijo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es una realidad. El hijo necio no vive para la gloria de Dios. Nada que hace lo hace para la gloria de Dios, pues no conoce a Dios. Tampoco hace ninguna obra buena, porque no está unido a Cristo y no lo hace para la gloria de Dios. Mientras que, hermana, tus hijos creyentes, Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por tanto mirarás a tus hijos creyentes andando en los caminos del Señor, haciendo las cosas para la gloria de Dios. ¿Para qué estudio el hijo? ¿Para qué estudia? Para tener plata. Para eso ese es tu fin. Mi hijo creyente, ¿para qué estudia? Estudio para tener ingreso, para adorar a Dios, para la obra de Dios, para sustentar a mis hijos, criarlos en el temor del Señor. ¿Verdad? Y así la mujer cristiana vive gozosa de que sus hijos vivan para la gloria de Dios. Y nuevamente aquí, si algún hijo no es creyente, porque a veces puede pasar ello, ¿verdad? Porque la salvación es de Dios, aún vive gozosa en tal situación. Los hijos incrédulos no andan en la verdad, no andan en Cristo, no andan en la palabra del Señor. Juan 8:44, nuestro Señor le dijo a aquellos hombres que decían ser creyentes, que profesaban ser creyentes, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando a la mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No andan en la verdad los incrédulos. Qué triste que nuestros hijos o los hijos de la iglesia no anden conforme a la verdad. Es un dolor para nuestro corazón, es un dolor para nuestra alma, es una llaga en nuestro corazón. Mientras que, hermana, tus hijos creyentes sí andan en la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. El anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué precioso. Y esto sale de la mujer cristiana, también de su corazón. Cuánto gozo, cuán gran gozo que mi hijo, mi hija ande en la verdad, en los caminos de santidad, conforme a la palabra, y estén en Cristo mortificando sus pecados. Y de esta manera la mujer tiene gran gozo y suaviza, aminora, reduce, Génesis 3:16, la maldición. Los hijos incrédulos no reciben consejo y ellos duelen al padre y la madre. Eso es Génesis 3:16. Proverbios 13:1 dice, el burlador no escucha la reprensión. Usted le habla con la palabra, no escucha, no quiere escuchar, no quiere, le da vueltas. Qué triste, qué terrible.
Proverbios 1, 24 y 31, lo que dice el Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír. Y es lo que pasa con el hijo, la hija incrédula. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Qué triste que se diga de ti, joven, si no estás en Cristo, mira. Y luego el Señor dice, ¿no? Escucha, esta es palabra del Señor. También yo me reiré en vuestra calamidad, 26. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice el Señor? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. No aborrezcas la sabiduría, no detestes la sabiduría, no desprecies la sabiduría, no rechaces a Cristo. No es un juego. Dios es fuego consumidor. Es amor, claro que sí, es misericordioso, sí, pero también Dios es un Dios de ira. Por favor, conozcamos a este verdadero Dios. Porque en el mundo evangélico te hablan que Dios es amor, 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 y se la pasan en eso. Y está bien que Dios es amor, por supuesto, claro que sí, no estoy diciendo que no lo es. Es una de sus perfecciones preciosas de nuestro gran Dios y Señor. Pero no olvidemos que Él también es un Dios santo. Es un Dios que al pecador impenitente que se muere sin Cristo lo va a enviar al infierno por la eternidad. Por favor, jóvenes, señoritas. Mientras que, hermana, tus hijos creyentes sí escuchan tus consejos que están enmarcados en la palabra de Dios. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre y también recibe el consejo de la madre, ¿verdad? Hijo, de repente tu padre no es creyente, tu madre no es creyente, pero tienes a alguien que te da la palabra, la sana doctrina. Escucha, recibe por favor el consejo del pastor. Proverbios 23:9: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. El hijo sabio va a escuchar esto. Colosenses 3:1-3. Y qué precioso, ¿no? Que el apóstol Pablo se dirija también a hijos. El apóstol Pablo en la epístola de Efesios y a los colosenses se dirige a hijos. ¿Qué le dice aquí Colosenses 3? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor. ¿Y por qué le dice a los hijos obedeced en el Señor? Obedeced en el Señor, o sea que en el Señor, hijos que están unidos a Cristo, hijos creyentes, hijos cristianos. ¡Cuánto gozo para la mujer! Ello te da gozo también y por tanto es nuevamente reducida, suavizada la maldición de Génesis 3:16. Hijos incrédulos no se casan en el Señor. Y esto da una suma tristeza a los creyentes y se cumple también Génesis 3:16. ¿Recuerdan ustedes a Rebeca en Génesis 27:46? Dijo Rebeca a Isaac. ¿Quién era Isaac? El esposo de Rebeca. A ver si están atentos, hermanos. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Cómo andaba Rebeca respecto a esta situación en la cual su hijo andaba con incrédulas impías de otro pueblo? Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Notan? ¿Notan el dolor en su alma, en su corazón de Rebeca, a causa de que su hijo, ¿quién? Tenía mujeres incrédulas de otro pueblo. Noten el corazón de esta mujer. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Noten en esta palabra el corazón de la mujer, cuán afligida estaba, cómo se cumplía Génesis 3:16 en su vida a causa de los pecados de su hijo incrédulo. Y en Génesis 6:2-3, nuestro Señor
dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Los creyentes miraban a las mujeres, las hijas de los hombres, y se unían en yugo desigual. Y eso trajo consecuencia. Por eso Dios dice, y dijo Jehová en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el versículo 5 dice, y vio Jehová, ¿ve lo que produce el yugo desigual? ¿Qué se puede esperar de los hijos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlo hecho, de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice ahí? Le dolió en su corazón. Lo mismo para ti, hermana creyente, cuando ves en yugo desigual, si alguna de ustedes ha visto en yugo desigual a sus hijos casados, en yugo desigual, casado con un incrédulo, no le duele su corazón, no le aflige su alma, y aquí al Señor le dolió en su corazón. Ciertamente eso sucede contigo, pero aún a pesar de todas esas cosas, si tu hijo incrédulo se casa en yugo desigual, tú, como dice Filipenses 4:4, aún así debes regocijarte en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y los hijos creyentes que se obedecen los preceptos de Dios, por ejemplo, de 2 Corintios 6:14-16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se entiende que ellos van a obedecer este precepto de Dios. O Proverbios 31, cuando la madre de Salomón le dice a Salomón, en el 2, Proverbios 31, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? 3, no des a las mujeres tu fuerza. Lo primero que le dice, no des a las mujeres, plural, tu fuerza. Y luego cuando lleva el 10 le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hijo Salomón, y para todo hijo, mujer virtuosa es la que tienes que buscar, de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Una mujer piadosa, una mujer que ame a Dios más que todas las cosas, no lo externo. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. Y cuando esto pasa y ves, hermana, o veas, hermana cristiana, en tus hijos que andan en el Señor, nuevamente, ese castigo de Génesis 3:16 se reducirá, aplacará. ¿Y cómo es la comunión con los hijos incrédulos? Hermana cristiana, ¿cómo es la comunión con tus hijos incrédulos? ¿Tienes verdadera comunión? ¿Hay concordia? ¿Hay unidad? ¿Hay completo compañerismo? ¿Van por el mismo camino estrecho? O 2 Corintios 6:14, cuando dice no os unáis en yugo desigual, solamente aplica para ti con terceros. Una madre creyente, 60 años por decir así, con sus hijos de 40 años, con sus familias ya en yugo desigual, pecando, tomando licor, haciendo lo que quieran. ¿Hay una plena comunión? Y cuando, hermana, usted, y aquí veo hermanas que tienen sus hijas andando en el Señor, ¿qué comunión hay? Mientras que la cristiana tendrá plena comunión con sus hijos creyentes, pues son el cuerpo de Cristo. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y ahí están tus hijos también, creyentes. Y adorarán juntos, como dice Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué precioso, ¿no? Acá vemos en la iglesia, vemos hermanas creyentes con una hija creyente y con la nieta creyente. Hay plena comunión. Son del cuerpo de Cristo ustedes. Y podrían también en Salmo 122:1, yo me alegraré con los que me decían. ¿Te alegras, hermana cristiana? ¿Con quién? Con los que te dicen, a la casa de Jehová iremos. Pero si tienes 10 hijos, por un ejemplo hipotético, y son 2 cristianos, ¿te alegras con los 2 cristianos? Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y los otros 8 que no quieren saber nada, no hay esa plena comunión. No estoy diciendo que no estás llamada a amarle, tienes que amarle, darle palabras, por supuesto.
pero estamos hablando de la comunión. No hay plena comunión. Salmo 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿De quién está hablando el apóstol Juan? Creyentes. Tenemos comunión unos con otros. Una madre cristiana con un hijo cristiano, con una hija cristiana, hay una plena comunión. El Espíritu Santo mora en la madre cristiana, el Espíritu Santo mora en el hijo cristiano, la madre cristiana ama a Cristo, el hijo cristiano, la hija cristiana ama a Cristo. Hay una plena comunión, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y así también se aminora y reduce el castigo. Hermano, siempre el tiempo es un enemigo, ¿no? ¿Qué le espera a los nietos y futuras generaciones de la mujer incrédula? ¿Qué le esperas? Jeremías 13:14, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente. Si los padres son impenitentes y los hijos son impenitentes, ambos juntos pararán en la condenación eterna. Los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia. Qué tremendo, hermanos, para no destruirlos. Mas los hijos creyentes de la mujer cristiana criarán a sus hijos juntos con sus esposos. Malaquías 2, que hemos estudiado en la confesión, dice, ¿no hizo el 1? 2:15, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí está, hermanos, el consejo de Dios. ¿Por qué Dios quiere que te mantengas fiel a tu esposa? ¿Por qué quiere que sean en el mismo yugo y no yugo desigual? Para que ustedes los lleven a sus hijos para Dios. Porque dice ahí, ¿por qué uno? ¿Por qué dos que son uno? ¿Y por qué no tres? ¿Por qué no se divorcian? ¿Y por qué no se busca uno la otra, una tercera? No, porque dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Porque Dios quiere que tus hijos sean de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La madre creyente, la hija creyente, Timoteo creyente. Qué precioso, ¿no? Y así la mujer también estará gozosa de que sus hijos ahora críen a sus hijos, o sea, los nietos de las mujeres, en disciplina y amonestación del Señor. Tiene esperanza de que las generaciones futuras de sus hijos sean también creyentes. Y con eso minimiza y reduce el castigo de Génesis 3:16. ¿Y qué pasa con los hijos incrédulos cuando mueren? ¿Le da gozo a la mujer cristiana? ¿Qué pasa con los hijos incrédulos cuando mueren? Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un hijo incrédulo muere, no hay marcha atrás. Gran tristeza para la mujer, ciertamente. Mateo 8:12, Mateo 13:42, Mateo 13:50, Mateo 22:13, Mateo 24:51, Mateo 25:30, dicen estos versículos exactamente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mientras que los hijos creyentes de la mujer cristiana van con Dios por la eternidad, pues su hijo creyente estaba en Cristo y unido a Cristo no morirá eternamente. Porque su hijo creyente, valga la redundancia, creyó en Cristo y se arrepintió y se convirtió, vivía para la gloria de Dios. Nuestro Señor dijo en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El hijo creyente creyó en Cristo, y desde que creyó tiene ya vida eterna. Y si parte, ahí hay ciertamente tristeza para la mujer, si muere, ¿verdad? Un gran dolor, debe ser indescriptible para una madre ver a un hijo morir, pero si muere en Cristo, hay una esperanza, hay un gozo.
Ese dolor se convierte en gozo porque ya está con Dios, con Cristo. Y si murió de una enfermedad terminal tan dolorosa, de repente, no sé, un cáncer, ya partió, ya no sufre, ya está con mi Salvador y ya me encontraré con Él. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos pasajes podemos ver? Y ese hijo ya de qué parte está adorando, como dice Apocalipsis 4, el 8 al 11, ya no voy a ir ahí. Está adorando a Dios, está alabando a Dios. ¿Y qué está diciendo ahí ese hijo que parte para allá? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué gozo, ¿verdad? Ese dolor tan tremendo se convierte en gozo. Pero si tu hijo está en Cristo y parte, descansarás en la soberanía y en la justicia de Dios, ¿verdad? Y dirás, bueno, hermanos, ya el tiempo. Y a estos hijos incrédulos, sus madres incrédulas que fallecen sin Cristo, qué tremendo, ¿no? No tendrán una comunión gozosa más allá de esta vida. De repente una mujer incrédula con su hijo ahorita tienen comunión. Toman, beben, bailan, se divierten, hacen lo que sea en el día del Señor, pero allá en la eternidad ya no. Ya no habrá nada de eso. No hay. Algunos dicen, ¿no? No, que allá, no, ya partió, mira, ya está ahorita adorando, esa persona que murió, ya está adorando, murió, ya está adorando a Dios, está cantándole, está jugando fútbol ahí, está divirtiéndose ahí. No hay nada de eso. Desconocen las Escrituras. Por eso dice Jeremías 21, y aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Qué tremendo, ¿no? Y Jeremías 7, 18 al 20, que leímos hace rato, respecto a los hijos que recogían la leña, los padres que prendían el fuego, ¿recuerdan? En el 20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Y Lucas 16, que una vez se predicó la palabra del Señor Jesucristo. En 5 minutos terminamos, hermanos, en 5 minutos. ¿Recuerdan lo que pasó con Rico? ¿Qué pasó con Rico? Murió, ¿y dónde se fue? Estando en tormentos, alzó sus ojos, dice en el Hades, estando en tormentos. Y luego dice, estoy atormentado. Y luego dice, Abraham le dice, ¿y tú estás atormentado? Su alma está consciente. Todavía no tiene cuerpo, su cuerpo ya se quedó aquí, va a ser enterrado, pero un día va a resucitar y ya tendrá un cuerpo preparado para una condenación eterna, para siempre, por la eternidad. No obstante, las cristianas volverán a ver a sus hijos creyentes cuando ellos partan de este mundo. Y tendrán una esperanza, ¿verdad? La mujer cristiana que perdió a un hijo cristiano o a una hija cristiana vivirá con esa esperanza. Lo volveré a ver. Lo volveré a ver. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que vamos a conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente a ellos, sino que nos sentaremos con ellos. O sea, habrá comunión con ellos. Y no solamente con ellos, sino también con todos los creyentes de todos los tiempos, incluyendo a tu hijo que partió. Si parte en Cristo, qué tremendo. Y así ella, la mujer creyente, estará gozosa de que volverá a ver a sus hijos creyentes fallecidos. Los verá y tendrán comunión por la eternidad. Y de esa manera es reducida, minimizada su castigo. Así que si alguien no está en Cristo, si algún hijo en esta iglesia no está en Cristo, miren todas estas cosas. Miren las consecuencias del pecado, del terrible pecado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Eres el fin de tu vida? ¿Lo tienes presente en toda tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que dejas de hacer? Te ruego, por favor, que no sea como todo el consejo de Dios hemos predicado ahora respecto a este tema.
Y hermana, sigue perseverando. Sea en la condición que el Señor te ha llamado, sigue perseverando. Sigue haciendo lo que Dios te demanda en su bendita palabra, confiando en el Señor. Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de usted. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor, mis hermanos. Bendito Señor,